Mis hermanos, Dios los bendiga. Un abrazo de parte del Señor Jesucristo. Quiero compartirles un mensaje que me ha llamado mucho la atención a través de aquí de la palabra de Dios, que está en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Dice así, que debemos de dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y entonces digo yo, ¿cómo así que vuestra fe va creciendo? ¿Cómo hace para que la fe crezca? Sigo investigando y me encuentro con Romanos 5, donde dice en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces digo yo, este es el desglose que muestra la palabra de Dios, el desglose de la fe. Entonces, ¿cómo sabemos nuestra fe? Recuerden que en Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Entonces digo yo, bueno, entonces si es la certeza de lo que se espera, entonces esa espera es una esperanza. Entonces dice que las tribulaciones producen paciencia. ¿Qué es la tribulación? Cuando estoy pasando por un momento difícil, por amargura, por dificultad, por enfermedad, por problema, por deuda, llámese lo que se llame, que nos atribula, como dice la palabra. Entonces, ¿qué pasa con esa tribulación? La tribulación produce paciencia. La paciencia nos hace conocedores de que estamos ante una prueba. Y la prueba, ¿qué pasa? Nos crea esperanza. Y esa esperanza no avergüenza, porque Dios no nos deja estar avergonzados. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado, como dice la palabra misma, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero ¿qué pasa con esa fe? Que esa fe tiene que ser puesta a prueba, porque también dice en Hebreos 5:14 dice lo siguiente, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, perdón, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es que yo tengo que ejercitar mis sentidos para poder discernir entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué pasa con esa fe? Para poder que esa fe crezca, tengo que pasar por esa tribulación, tengo que tener esa paciencia, el conocimiento de que estoy en una prueba y que de esa prueba me va a producir una esperanza de que no me va a avergonzar, porque Dios ha derramado ese espíritu por el amor de Él en mi corazón, y porque tengo una certeza de que voy a ver en un tiempo futuro la vida eterna y voy a obtener ese premio por medio de la justificación por la sangre de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? La palabra de Dios dice, en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Cómo así que voy a tener aflicciones si yo soy cristiano? El mismo Jesucristo dice, el hecho de que tú seas cristiano, si te lo han enseñado en otra parte, de que vas a estar sin problemas, de que las cosas van a ser color de rosa, como decimos en Colombia, te están mintiendo. Porque el mismo Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido el mundo. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder afrontar esa aflicción? Entonces, vamos a ejercitar los sentidos que nos permiten discernir entre el bien y el mal. ¿Cómo lo hacemos? Afrontando esas tribulaciones, vuelvo y repito, con paciencia, y esa prueba la vamos a superar a través de la fe en Jesucristo, que nos va a llevar a tener una esperanza gloriosa en el nombre poderoso de Jesús. Pero sí, pero listo, ¿y entonces qué? Entonces tengo fe y paso la prueba y entonces listo, ejercito los sentidos. No, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 12 dice lo siguiente, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Es que le tengo que añadir a la fe. Sí, Señor, hay que añadirle virtud. ¿Y qué es la virtud? La virtud es cuando tú eres íntegro en todo, en tu forma de pensar, en tu forma de ser, que hay congruencia entre lo que piensas, lo que hablas, lo que crees y lo que dices. ¿Cómo actúa?
¿Cómo te ve la sociedad? Si la sociedad te ve una persona íntegra, en la cual la palabra pesa, la palabra vale, la presencia pesa y la presencia vale, y más nosotros como hijos de Dios. Y aparte dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿De dónde recibimos ese conocimiento? El conocimiento se adquiere a través de la palabra, que es la que nos da la fe. La fe es por el oír, y el oír la palabra del Señor, la palabra de Dios. El conocimiento que trae dominio propio. ¿Y qué es ese dominio propio? Ese dominio propio es que tú puedas diferenciar entre hasta dónde tienes que llegar. Esta línea, la palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces ahí es donde entra el dominio propio. Tú llegas a esta línea donde está de aquí para allá el pecado, y de aquí para allá es donde tú estás sin pecar. Entonces, ¿qué dices tú? Yo tengo dominio propio para no cruzar esta línea. ¿Por qué? Porque es que el pecado no me va a llegar así porque sí. El pecado siempre primero te va a seducir. Entonces yo no me voy a dejar seducir por el pecado. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay muchas cosas que contaminan el alma, que contaminan el espíritu, y cuando tienes dominio propio, llegas hasta esa línea y dices, no Señor, yo no cruzo esa línea, porque esta línea de aquí para allá es pecado, no agrada a Dios. Me aparta del Señor y me trae la perdición. Al dominio propio, paciencia. ¿Qué es la paciencia? Soportar. Soportar y soportar hasta lo último, teniendo la esperanza de que Dios no nos va a dejar defraudados. Y a la paciencia, piedad. La piedad, pues, ¿qué les voy a explicar si es sentido común? La piedad, el afecto fraternal. En este afecto fraternal sí les quiero decir algo. El afecto fraternal, yo trabajé en algún momento la hostería, en los hoteles. Lo trabajé a gran escala y en algún momento tuve unos 50 personas, unos 50 muchachos que los tuve yo a mi cargo, y yo les decía a ellos, mire, que cuando ustedes atiendan, que se les note que fue con mucho gusto que ustedes atendieron, pero no que necesiten ustedes decirlo, sino que la gente lo capte. O sea, me explico, no es el hecho de yo decir con mucho gusto para servirle, no, que la gente sienta aún sin decirlo de que fue con mucho gusto. Exactamente así mismo es el afecto fraternal. El afecto fraternal es el que lo lleva a usted a hacer sentir a las personas de que usted les tiene un afecto entrañable, fraternal, como lo dice ya, y al amor. Esto tampoco tiene explicación, el amor, pues ya sabemos todos qué es el amor de Dios, ¿no? El amor del prójimo, ¿no? Que no es lo mismo que el amor de los hombres a una mujer, a alguien, aunque incluye todo eso también. Bueno, dice, porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Ahora dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces muchas personas dicen, ay, pero es que yo soy débil, es que Dios sabe que yo soy débil. No, es que no mantenga la mente ociosa, no mantenga la mente sin fruto. Acuérdese que hay que dar el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, dominio propio. Bueno, algo se me escapa de pronto por ahí. Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra que lo acabamos de leer en Hebreos? ¿Qué dice? Que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. ¿Y cuál es ese alimento sólido? El alimento sólido es para los que no necesitan decirles todavía, vea, no mienta, vea, no peque, vea, no fume, vea, no atente contra su cuerpo que es templo del Espíritu Santo, vea, honre a su papá y a su mamá, ame a Dios sobre todas las cosas, congréguese, haga esto, haga lo otro. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Todo eso es leche espiritual, como dice la palabra. Y el alimento sólido es cuando usted da un paso más adelante. ¿Cuándo da usted un paso más adelante? Cuando empieza a ejercitar los sentidos. Cuando usted empieza a ejercitar los sentidos, cuando viene la tribulación, cuando obtiene la paciencia, cuando es consciente de la prueba, cuando recibe esa esperanza de parte de Dios por el Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones, de que Él dice, tranquilo, que esta tribulación pasará, porque hay cosas mucho mejores y cosas eternas, cosas incorruptibles que yo tengo para ustedes, que yo he vencido en medio de estas aflicciones. Eso dice Jesucristo. Eso es lo que quería compartirles a ustedes. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo.